Es una epilepsia en conjunto de signos y síntomas que se van a asociar. Y un estatus epiléptico es cuando la crisis epiléptica dura más de 30 minutos y en estas crisis repetidas, en el intermedio, en su fase preistal, no recobran la conciencia. Bueno, en la clasificación de epilepsia vamos a tener que se van a clasificar en crisis parciales o crisis focales, crisis generalizadas, crisis no clasificadas. En cuanto a las crisis parciales o focales, vamos a tener las crisis simples, que son sin rasgos discognitivos, las crisis complejas o con rasgos discognitivos y las con generalización secundaria. En cuanto a las crisis generalizadas, vamos a tener las crisis de urgencia, que son conocidas como el pequeño mal, y la crisis de urgencia atípica. Las crisis tónico-clónicas, que son conocidas como gran mal, las crisis tónicas, las crisis clónicas y las crisis neoclónicas. Y en las crisis no clasificadas vamos a tener los espasmos infantiles y las convulsiones neonatales. Ahora vamos a hablar de cada uno de ellos. Bueno, en cuanto a las convulsiones focales, vamos a tener de que solo se presenta en un hemisferio, que puede dar tanto sin rasgos discognitivos o con características convulsivas. En el electroencefalograma vamos a encontrar de que las ondas pueden estar normales o pueden haber espigas eliptiformes u ondas agudas. En cuanto a las convulsiones focales sin rasgos discognitivos, vamos a tener de que pueden presentarse síntomas motores, síntomas auditivos, síntomas visuales, síntomas psíquicos, pero sin dañar la conciencia cognitiva. Por ejemplo, en la motora vamos a ver la marcha jacksoniana, la parálisis de tos y la epilepsia parcial continua. En cuanto a otras, por ejemplo, en lo que son somáticas, las parestesias, en lo que son autónomas, la pilorección y la sudoración excesiva. En cuanto al equilibrio, vamos a tener que la situación de vértigo o caída. En cuanto a lo olfatorio, vamos a oler olores muy fuertes. Y en la audición, sonidos todos muy complejos. En cuanto a lo físico, un déjà vu. Acá podemos observar la crisis parcial motora, la crisis parcial sensitiva y la crisis parcial autónoma. Bueno, en cuanto a las convulsiones focales con rasgos discognitivos, vamos a encontrar que va a ser alteraciones transitorias para que el paciente no se puede comunicar con su medio. Acá vamos a tener fases, la fase aura, la fase distal, el automatismo, la confusión y la recuperación. En la fase aura, generalmente el paciente no refiere nada, no hay algo tan específico. En la fase distal es cuando el paciente se queda inmovilizado y tiene una mirada perdida, que es acompañado con el automatismo, que ahí viene el chupeteo de los labios, el movimientos de masticación, deglución. De ahí tiene un periodo clásico que es la confusión. El paciente está desorientado y luego regresa y un periodo entre 10 a 20 segundos para que el paciente se recupere. Acá tenemos las convulsiones generalizadas que se van a dar en ambos hemisferios. Bueno, en cuanto al pequeño mal, vamos a tener que son breves y repentinos lapsos de pérdida de la conciencia. Vamos a tener que van a durar solo unos segundos. No va a haber confusión cortical a diferencia de las focales. Vamos a ver de que se da en la niñez y en el comienzo de la adolescencia. Un signo característico inicial es que se baja el rendimiento escolar. En cuanto al electroencefalograma, vamos a tener que van a ser descargas en espigas y ondas de 3 Hz. Y bueno, esto sí va a responder al tratamiento farmacológico. En cuanto a las convulsiones de ausencia típica, porque como ya les había dicho, el del pequeño mal es la ausencia típica, y en la ausencia típica también hay, que ya va a ser pérdida de conocimiento de más tiempo, va a haber un comienzo y un final menos brusco, y este no va a responder al tratamiento farmacológico. En cuanto al gran mal, vamos a tener una fase distal, una fase predistal, una fase distal y una fase postdistal. En cuanto a la fase predistal, también se dice que no se conoce el signo específico. En la fase distal va a comenzar con una contracción tónica generalizada y para dar posteriormente a la fase clónica,
que durante solo unos segundos para que pasen a esto, y la fase postal es característica que cuando tú le haces estímulos el paciente no responde, los músculos van a tener flácidos y va a haber hipersalivación en la fase postal. En cuanto al electroencefalograma, vamos a tener que en la fase tónica va a haber una actividad rápida de bajo voltaje. En la clónica va a haber una onda de alta frecuencia y en la postal ya se va a ir interfiriendo, como lo vamos a separar. Acá está la fase tónica, la fase crónica y la fase postal. Bueno, en cuanto al mecanismo, dentro de la fisiopatología de la epilepsia vamos a tener que va a comenzar una fase de inicio y una fase de propagación. En cuanto a la fase de inicio, se va a decir que van a ir descargas de potenciales de acción de alta frecuencia, con lo que va a hacer de que la membrana neuronal se despolarice, y esto va a ser por la entrada del calcio. Y esto va a hacer de la apertura de los canales de sodio, haciendo unos potenciales de acción repetitivos. De ahí vamos a tener de que normalmente la hipersincronización debe de estar mediada o debe de estar inactivada por los receptores GABA y por los conductos de potasio. Entonces eso sería lo normal, pero acá en la epilepsia no se da que los receptores GABA actúen. En cuanto a la fase de propagación, va a depender del reclutamiento de las neuronas necesarias para que esto se pueda propagar. ¿Y a qué se debe, cómo vamos a hacer el reclutamiento de las neuronas? Esto se da mediante la elevación del potasio extracelular para la hiperpolitización y despolarización de las neuronas respectivas. Va a ser con la acumulación de los canales de calcio en los terminales presinápticas para así poder lanzarlos la liberación de los neurotransmisores. Va a hacer la activación del N-metil de aspartato para que pueda haber mayor entrada de calcio y así la activación neuronal. Y la interacción enfática, que es para los cambios en la osmolaridad. Está el origen y la propagación de la crisis eléctrica, estamos en un patrón normal, es el patrón anormal. Bueno, en cuanto a los mecanismos que van a haber para la propagación de este fenómeno, tenemos los intrinsecos y los extrínsecos. Los intrínsecos es en cambios en la consistencia de los canales iónicos, amortiguamiento del citoplasma. En los extrínsecos, cambios en la cantidad o en el tipo de los neurotransmisores. Bueno, en cuanto a la etiología, vamos a ver en neonatos, lactantes y niños, adolescentes, adultos jóvenes y en los adultos. En la mayoría, por ejemplo, acá en los neonatos más lo refieren con lo que es la hipoxia perinatal, con la infección del sistema nervioso central, con las alteraciones genéticas, con la hemorragia intracraneal. En cuanto a los lactantes y niños, la más asociada es la crisis febril, alteración del sistema nervioso central, de alteraciones genéticas del sistema nervioso central. En los adolescentes es por el consumo de tóxicos, por traumatismos, causas idiopáticas. En los adultos jóvenes es por abstinencia al alcohol, también consumo de tóxicos, traumatismos. Y en cuanto a los adultos, se ve más por las enfermedades cerebrovasculares, por la abstinencia de alcohol, tumores y por las enfermedades degenerativas del sistema nervioso central. Bueno, en cuanto al diagnóstico diferencial, vamos a tener en cuenta que es una crisis epiléptica que es un síndrome. En una crisis epiléptica, como les expliqué al inicio, no hay algún factor desencadenante, rápidamente no hay. En cambio, en el síncope sí se siente debilidad, náuseas, una visión nocturna. Eso es lo característico del síncope para diferenciar. En la crisis epiléptica, síntomas premonitorios puede haber el aura, que ya les expliqué, y en cuanto del síncope, lo de la debilidad, náuseas y sudoración. En cuanto a la crisis epiléptica, vamos a tener que en la fase se va a ver cianótica y va a botar espuma por la boca. En cambio, en el síncope solo es la palidez. En la crisis epiléptica, la duración de la pérdida de la conciencia es en minutos. En cambio, en el síncope no, solo por segundos. En la crisis epiléptica, se puede morder la lengua, en el síncope no, varios veces. Y en cuanto a la dessenilización y somnolencia posterior, la crisis epiléptica puede durar minutos y también el síncope menos de 5 segundos.
Estas son las formas intermitentes. Esto es en el estando un electroencefalograma, es como vamos a observar la zona. Bueno, en el tratamiento vamos a obtener un esquema de tratamiento. Lo primero vamos a comenzar un tratamiento con inmoterapia, según la crisis epiléptica que se observe, y de ahí vamos a ir ahorita regresar. En el tratamiento de la monoterapia vamos a tener un buen control, casi los pacientes un 70% responde adecuadamente. Un control insatisfactorio del 70%. Si hay un control insatisfactorio, vamos a utilizar una politerapia de 2 o 3 fármacos asociados. Si hay un buen control, si no hay un control insatisfactorio, recurrimos a la cirugía de la epilepsia, que es la florextomía total y totalmente refractaria, que es el otro 10%, que con esto ahí tendríamos que utilizar la CAP. Bueno, en cuanto al tratamiento vamos a tener las crónico-clónicas generalizadas, que se va a utilizar la fenitoína, la carbamazepina, el fenobarbital o el valproato. En cuanto a las parciales, vamos a utilizar la carbamazepina, que según mención la fenitoína. En las mioclónicas, la clonazepam y el valproato. En las de ausencia, la exensulfurida para las típicas y para las atípicas, el valproato. Y en cuanto al estatus epiléptico, se va a utilizar el diazepam, la fenitoína y el fenobarbital. Bueno, acá está el tratamiento quirúrgico del epilepsia, que es la florextomía temporal, como está explicado acá. Y bueno, en el último, que es el estatus epiléptico, vamos a hablar de que estos van a ser presencias de crisis continuas o convulsiones de repetición en alteración de la conciencia en el periodo interictal. Es una situación, o sea, lo característico es que dure más de 30 minutos, pero se dice que cuando es una urgencia, que tiene que ser medicada nada más antes de los 5 minutos. Las convulsiones pueden provocar alteraciones metabólicas, pueden provocar disfunción cardiorrespiratoria, y esto también puede darse una lesión neuronal irreversible. Sus causas más frecuentes son la supresión de los antiepilépticos y que no siga adecuadamente el tratamiento. El único método diagnóstico es el electroencefalograma, y en el tratamiento, como ya les expliqué, es la fenitoína, el fenobarbital, el valproato. Y acá está, hay un pequeño esquema de lo que es la farmacoterapia del estado epiléptico crónico, que es primero se da el lorazepam, ya no es necesario, y si es necesario la fenitoína y finalmente el lorazepam. Comentarios que quieran recalcar.